continuar con con esta materia de variación de procesos sociales, ¿no? Vamos a ver la unidad 2. Acabamos de ver en el anterior video, terminamos de ver la unidad 1 y ahora vamos a iniciar con la unidad 2. ¿Sí? La unidad 2, que es la interacción del sujeto con la economía de su entorno. ¿Qué va a tener como objetivo esta unidad? Vamos a analizar indicadores económicos que afectan directa o indirectamente al ahorro, la inversión y el crédito personal y familiar en relación con las condiciones del entorno para orientar e implementar un proyecto de vida económicamente sustentable. Entonces, ¿qué quiere decir? En esta unidad vamos a analizar indicadores económicos para poder, para que nos den las herramientas necesarias para implementar un proyecto de vida económicamente sustentable. Y bueno, tenemos este pequeño esquema de esta unidad, ¿no? Tenemos la unidad, que es interacción del sujeto con la economía de su entorno, que va a estar relacionado con la economía, y vamos a ver 3 puntos de la economía, que es el ahorro, la inversión y el crédito. En la parte de ahorro vamos a tener un ingreso y un egreso. En la inversión vamos a tener 3 tipos, que es la inversión bancaria, inversión en bienes inmuebles y la inversión en bienes muebles. Y también vamos a ver el crédito, cuáles tipos de crédito hay: crédito bancario, crédito no bancario, y algunos algunos cálculos para sacar tasas de interés y el costo anual total. Todos estos elementos engloban o van a englobar un proyecto de vida económicamente sustentable. Entonces, para iniciar, nosotros debemos de saber a qué se refiere o qué es la educación financiera. Su objetivo es brindar las herramientas necesarias para tomar la mejor decisión y con ello poder contribuir de manera eficaz y eficiente los recursos económicos que posea el sujeto. Entonces, ¿qué quiere decir la economía financiera o la educación, más bien la educación financiera? ¿Qué es lo que, cuál va a ser la importancia de esto? Pues que con la educación, nosotros tenemos educación financiera, nosotros podemos tener las herramientas necesarias para tomar la mejor decisión que se nos presente. Si se nos presenta un crédito, un ofrecimiento de un crédito, pues hay que ver si nos conviene o no, si podemos solventar o nos puede ser muy útil este crédito o puede ser al contrario contraproducente, ¿vale? Entonces esto es muy importante que nosotros sepamos de educación financiera. Y bueno, vamos a leer esta pequeña anécdota de una persona que dice: las deudas me superaron, ya no pude pagar. Yo era una persona con solvencia económica buena, lo que me permitió manejar varias tarjetas de crédito, pero el año pasado esa solvencia me disminuyó considerablemente, lo que me ocasionó ya no poder pagar las tarjetas. Solo realizaba pagos mínimos, en ocasiones ni eso. Las deudas no disminuían, al contrario, incrementaban. Eso me llevó a presentar estrés y a angustiarme porque no podía salir de mis deudas con los bancos. Recibía constantes llamadas que muchas de ellas fueron amenazantes, lo que me angustiaba aún más. Y lo peor es que en esta situación estaba sin querer involucrando a mis hijas, porque ellas llegaron a contestar muchas de estas llamadas y muy angustiadas me decían: mamá, ya paga por favor. Eso me hacía sentirme peor. Sí, entonces bueno, aquí es una pequeña anécdota de una persona que, bueno, aquí vemos que al principio ella tenía una buena solvencia económica. ¿Qué quiere decir? Que tenía o ganaba bien, ¿no? Ganaba bien. ¿Qué pasó? Se le hizo fácil y empezó a manejar varias tarjetas de crédito. ¿Y qué pasó? Que al final no pudo controlar los gastos de estas tarjetas. Y como no pudo controlar estos gastos, se fue endeudando. ¿Cómo se empezaba a endeudar? Pues empezaba a dejar de pagar las tarjetas
y llegó un punto donde no pagaba ni el mínimo, ¿no? Entonces, obviamente, pues las empresas de estas tarjetas o las personas morales que pagaron, que le debían esta persona a ellas, pues le empezaron a cobrar, ¿no? Y normalmente, pues las empresas cobran por llamada, ¿no? Entonces, meten presión para que la persona pague y esa presión en esta persona pues presentaba estrés y angustia, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Nosotros no por tener una buena solvencia podemos gastar todo lo que queramos, ¿no? Te lo vamos a ver más adelante, pero entonces, ¿qué debemos hacer? O nos debemos hacer una pregunta, ¿qué debemos hacer para no llegar o no caer en la situación que acabamos de ver? Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos de diferenciar entre los deseos y las necesidades. ¿Qué son las necesidades? Es la sensación de que algo nos hace falta. Todos tenemos necesidades de vivienda, de vestimenta, de alimentación, de transporte, de diversión, ¿sí? Pero muchas ocasiones estas necesidades las convertimos en deseos. Por ejemplo, si yo voy a trabajar, si yo me voy al trabajo, tengo la necesidad de transportarme, ¿no? La necesidad de transporte. ¿En qué me transporto? Bueno, en mi caso, pues yo me transporto en camión, ¿no? En transporte público, ¿sí? Entonces, yo estoy cubriendo mi necesidad de trasladarme mediante eh, tomar el transporte público, ¿sí? No es lo más cómodo porque pues uno tiene que estar esperando a que pase el camión, a veces tarda en pasar y pues una veces va muy lleno y pues uno está incómodo ahí parado, ¿no? Entonces agarrándose ahí del tubo, ¿no? Entonces se está cubriendo una necesidad, ¿no? Yo desearía tener un coche, ¿no? ¿Para qué? Para poderme trasladarme rápidamente y de manera cómoda, ¿sí? Pero ahorita yo no tengo la solvencia para comprar un coche o para estar pagando la mensualidad de un coche. Entonces, este deseo no le tengo que hacer caso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estoy cubriendo mi necesidad. ¿Cómo? Yendo en transporte público. Si llegara a tener más dinero, a tener más ingresos, pues entonces sí vería la posibilidad de comprar un coche. Pero ahorita no me es indispensable y no dispongo del suficiente dinero para poder comprar un coche. Entonces, eso es lo que hay que diferenciar, lo que nosotros tenemos que diferenciar, ¿no? Entre las necesidades y los deseos. Porque si esa necesidad se convierte en un deseo y ese deseo lo hacemos o lo tratamos de hacer realidad, ¿qué va a pasar? Nos vamos a empezar a endeudar, ¿sí? Se nos va a hacer fácil endeudarnos con poquito dinero, pero ese poquito se va incrementando y se va incrementando hasta que no se pueda pagar, que fue lo que vimos en la anterior situación, ¿no? De esta persona. Y bueno, también tenemos lo que son los recursos. ¿Qué son los recursos? Se refieren al dinero, tiempo o cualquier otro medio que permiten satisfacer las necesidades. La relación entre necesidades y recursos es clara. Mientras las necesidades y deseos son ilimitados, los recursos para satisfacerlos son escasos o limitados. Esto es muy importante. Nosotros siempre vamos a estar deseando algo, ¿no? Necesitando algo, ¿sí? Siempre, eso es de cajón. Entonces, nuestras necesidades y nuestros deseos son ilimitados. ¿Por qué? Porque ahorita, así me siento bien, ¿no? Pero igual, y después de 2 años, voy a tener el deseo o igual, en no esperar tanto, al siguiente día se me va a antojar una paleta de hielo. Entonces voy a la tienda y compro mi paleta. Luego se me va a antojar ir a cenar a un restaurante, ¿sí? Entonces, estos deseos o estas necesidades nunca se van a terminar. Siempre, dependiendo pues del estado en que uno está y en qué condiciones está, pues va a necesitar y va a desear algo, ¿sí? En cambio, los recursos, esos sí son limitados. ¿Por qué? Porque están limitados a lo que uno gana trabajando, ¿no? Ya sea como empleado o con un negocio propio,
¿sí? Vamos a estar limitados a una cierta cantidad de dinero para poder satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos. ¿Vale? Entonces, bueno, es por ello que nosotros ahí tenemos que hacer una balanza entre nuestras necesidades y lo que nosotros podemos comprar, ¿no? Entonces, para ello está una herramienta que es muy práctica, que es la del presupuesto. ¿Sí? ¿Qué es el presupuesto? Es un registro de dinero que se tiene, o sea, el ingreso, y de lo que se gasta, el egreso durante un periodo. Presupuestar permite saber a qué destinas cada peso de los ingresos. También posibilita identificar si se gasta más de lo que se tiene y por qué. ¿Vale? Entonces, a eso se refiere el presupuesto. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es un presupuesto. Tenemos aquí el presupuesto de una familia. Tenemos aquí el presupuesto de una familia que, bueno, en este caso tienen ingresos, que los que van a aportar los ingresos son el papá y la mamá. El papá es taxista, la mamá empleada, y bueno, esto es lo que ganan cada semana, y bueno, el total del mes, que va a ser la suma de estas 4 semanas, ¿no? Y bueno, aquí el total de ingresos, aquí van a estar sus porcentajes y el tipo de ingreso que es, si es variable o fijo. En el caso del papá, como es taxista, es variable. ¿Por qué? Porque algunas veces, algunos días va a ganar más que otros días. En cambio, la mamá, que es empleada, ese sí va a tener un salario fijo, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos los egresos, que son los gastos que tiene esta familia en alimentos, despensa, vivienda, renta, si es que rentan, transporte, alimentos fuera de casa, los servicios que son luz, agua, teléfono, gas, recreación, que aquí sería como los hobbies, ¿no? Como ir al cine, ir a algún parque, ir a otro lado, ¿no? Salir y distraerse, ¿no? Entonces aquí está la parte como este concepto de recreación. Tenemos la parte de salud, si esta persona o alguien de algún familiar requiere algún medicamento constante, entonces pues aquí entra este rubro. Y tenemos, por si tienen alguna deuda, que es el abono de alguna computadora, ¿no? Como por ejemplo. Entonces ustedes, igual como están viendo el video, igual como ejercicio moral, pues pueden realizar ustedes el presupuesto de su familia, ¿vale? Y bueno, según la Conducef, recomienda que distribuyas tu ingreso de la siguiente manera: para la casa, que sea un 15% de tus ingresos; para el crédito un 24%, alimentación un 15%, para los hijos un 10%, seguros 11%, y lo demás, bueno, recreación 5%, impuestos 2%, personales 5%, misceláneos 5%, centaveros 3% y el ahorro el 5%. ¿Sí? Estas son las recomendaciones que nos da Conducef para poder administrar adecuadamente nuestros ingresos. Bueno, entonces la elaboración de un presupuesto permite, por un lado, mantener las finanzas personales en orden, porque los gastos, o sea, los egresos, no exceden de los ingresos, y por otro, lograr que ese orden redunde en el ahorro. ¿Sí? Entonces, bueno, continuamos. Vamos a ver qué es el desempleo. El desempleo es la situación de individuos de la población en edad de trabajar y con disposición para hacerlo, pero que no tienen una ocupación remunerada. Es decir, no desempeñan actividad económica alguna. Vamos con el siguiente: impuesto. Según el Código Fiscal de la Federación, los impuestos o tributos son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la de que la ley señala. Un impuesto es una carga fiscal que sirve para cubrir los gastos públicos. ¿Sí? Entonces los impuestos, pues son tributos que el Estado
fija unilateralmente. ¿Qué dice unilateralmente? Pues que ellos lo fijan y nosotros tenemos que seguirlo sin necesidad de que ellos nos consulten, ¿no? Ellos no fijan este impuesto o este tributo, y pues nosotros como individuos debemos de seguir, de acatar ese tributo y pagar, ¿no? ¿Esto para qué va a ayudar o por qué tenemos que hacer este pago? Para que el Estado cubra fondos, más bien recabe fondos para poderlos utilizar en los gastos públicos, ¿vale? Como pues la remodelación de calles, reparación de calles, para diferentes circunstancias, diferentes cosas, diferentes servicios para la población. Y bueno, tenemos que es una persona física, es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos. Una persona moral es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil o una sociedad o una asociación civil. Y bueno, vamos al siguiente término, que es el ahorro. ¿Qué es el ahorro? Es la cantidad monetaria excedente de las personas e instituciones sobre sus gastos. También se denomina ahorro a la parte de la renta ingreso que después de impuestos no se consume. En el caso de las personas físicas, ni se distribuye en el caso de una persona moral. De ahí que se defina el ahorro también como un ingreso no consumido. Entonces, ¿qué va a ser el ahorro? Pues va a ser la diferencia entre el ingreso y el gasto, ¿vale? O sea, el excedente, ¿sí? O sea, cuánto hay más de ingreso con respecto al gasto. Y bueno, nosotros, una pregunta, ¿nosotros podemos ahorrar sin trabajar? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar, tenemos que tener una actividad económica para recabar, tener ingreso, ¿no? Si nosotros tenemos ingreso, nosotros podemos ahorrar. Entonces, el ahorro de manera indirecta está relacionado con el trabajo, con el empleo. Si uno tiene empleo, uno tiene la posibilidad de ahorrar. Si uno no tiene empleo, no tiene posibilidad de ahorrar, ¿sí? Es por ello que el ahorro tiene relación con el empleo o desempleo y a su vez está relacionado con el Producto Interno Bruto, ¿no? Aunque anteriormente, la unidad anterior, vimos que el PIB tenía relación con el desempleo. Como el ahorro tiene relación con el desempleo, a su vez va a tener relación con el PIB. Y es lo que nos dice esta diapositiva. Vamos ahora con el siguiente concepto, que es inversión. ¿Qué es la inversión? Significa transformar el dinero en elementos que sirvan para la producción de alguna mercancía, ya sea la producción de comida en un restaurante o de camisas en un taller, o el ofrecimiento de un servicio, como una compra de un taxi. Estas inversiones pueden ser realizadas por el dueño del dinero de manera directa o por un intermediario como puede ser un banco o el gobierno, que es de manera indirecta. Invertir también es meter el dinero ahorrado a valores o acciones del sector público o el privado, opción que no elimina la existencia de riesgo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos hacer inversiones de manera directa o indirectamente. ¿Sí? De manera directa, que pues el dueño realice todas las actividades pertinentes a esa inversión, o de manera indirecta con un banco, ¿no? O sea, invertir a través de un banco o a través del gobierno para lograr una utilidad, ¿no? Nosotros también podemos invertir en valores o acciones, pero bueno, estos tienen un cierto riesgo, ¿vale? Y bueno, vamos con el siguiente. Interés se refiere al monto de dinero ganado en un cierto periodo. Así, cuando una persona dice, en mi cuenta de ahorros gané X pesos, se refiere a lo que la institución en la que invirtió le pagó por usar el tiempo ahorrado durante cierto tiempo. Ahora bien, si ese dinero ganado por el ahorrador se relaciona con el dinero guardado inicialmente, entonces se alude a una tasa de interés durante cierto periodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir el interés?
pues es una como gratificación por un determinado dinero, o sea, por una inversión. ¿Sí? En el caso del banco, nosotros, por ejemplo, podemos abrir una cuenta de ahorro, abrimos la cuenta de ahorro, hacemos depósitos y por hacer esos depósitos y no sacar dinero de ahí, el banco gratifica con a esto que le llaman tasa de interés, gratifica con intereses y esto ayuda pues a que la persona pues tenga más dinero, ¿no? Y bueno, el supuesto fundamental para la generación de interés es que el dinero aumenta su valor con el tiempo. Por ejemplo, si una persona deposita en una cuenta de ahorro 2,000 pesos y después de 3 meses la institución le regresa 2,120 pesos, significa que de los 2,000 depositados inicialmente se obtuvieron 120 pesos por concepto de intereses. Entonces, si el supuesto de que el dinero aumenta su valor con el tiempo, el interés es la cantidad que aumentó el valor inicial del dinero en los 3 meses que estuvo en la institución, ¿no? Que es más o menos lo que les acababa de comentar. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver unos intereses. Tenemos aquí el interés simple. ¿Qué es el interés simple? Es la cantidad que debe pagar una persona por el uso del dinero tomado en préstamo. La cantidad de las variables son las siguientes, ¿no? Tenemos capital, que es la cantidad que se da en préstamo. Tenemos un plazo, que va a ser el tiempo durante el cual se presta el capital, y tenemos una tasa de interés. Entonces, en interés en términos matemáticos va a ser igual o es el producto que resulta de multiplicar el capital por la tasa y multiplicando por la unidad o las unidades de tiempo obtenemos el interés total que corresponde a dichas unidades. Para designar diversos elementos de interés se emplean las siguientes variables, ¿no? Tenemos I mayúscula, que va a ser el interés, el capital, que va a estar representado con la letra C mayúscula. Bueno, a esto se le puede llamar capital, principal, valor actual o valor presente. Tenemos la letra I minúscula, que es la tasa de interés por unidad de tiempo, y el tiempo que es, y la T, que es tiempo o plazo. Y bueno, entonces tenemos aquí nuestra fórmula para calcular el interés simple. Entonces el interés simple va a ser igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. ¿Sí? Mucho ojo aquí con esta nota. Nos dice que para aplicar esta fórmula es necesario que la tasa de interés y el tiempo estén en las mismas unidades de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la tasa de interés es anual, el tiempo tiene que ser por año. Si la tasa es mensual, el tiempo tiene que ser por mes. O viceversa, si el tiempo es por mes, la tasa tiene que ser mensual. Si el tiempo es bimestral, la tasa de interés tendrá que ser bimestral. Y bueno, vamos a ver este ejemplo. Dice, si una persona deposita 7,500 pesos en una cuenta bancaria que ofrece pagar 2.35% mensual simple, ¿cuánto recibirá de interés mensualmente? ¿Sí? Entonces, primer paso, ¿qué datos nos están pidiendo? Y más bien, ¿qué datos tenemos? ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden calcular el interés mensual de esta persona. ¿Sí? ¿Qué datos tenemos? Tenemos el capital, que es lo que la persona deposita, que son 7,500, y tenemos la tasa de interés. La tasa de interés es del 2.35% mensual. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí nosotros dividimos entre 100 para quitar el porcentaje. ¿Sí? Entonces quitamos el porcentaje, que es dividiendo entre 100, y nos da 0.0235 nuestra tasa de interés. Entonces tenemos que el interés va a ser igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. El tiempo sabemos que es un mes, y la tasa de interés ya la habíamos quitado el porcentaje, y vemos que es mensual. Como el tiempo, la letra T y la letra I, que es la tasa, están en la misma unidad de tiempo, que son meses. Como están en la misma unidad de tiempo, nosotros podemos sustituir los valores en la ecuación del interés. ¿Cómo nos quedaría?
El interés va a ser igual al capital, que son 7,500, por la tasa de interés. La tasa de interés es esta de aquí. Entonces ya tenemos la tasa de interés por el tiempo, ¿no? El tiempo que va a ser 1. Realizando la operación tenemos que la tasa de el interés va a ser igual a 176.25 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros invertimos un capital de 7,500 con esta tasa a este tiempo, nosotros recibiremos al final del mes 176 pesos más los 7,500 que habíamos invertido. Esto es si lo queremos retirar, ¿no? Lo podemos seguir dejando ahí para que se vaya acumulando. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer este siguiente ejercicio. Vamos a pasarlo al pizarrón electrónico. Y bueno, tenemos aquí el ejercicio en nuestro pizarrón. Tenemos ¿qué intereses produce un capital de 40,000 pesos en un año, 7 meses y 21 días al 24% anual? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos están preguntando el interés, ¿no? O sea, la I mayúscula. ¿Qué datos nos están dando? Nos están dando el capital, la letra C, que va a ser igual a 40,000 pesos. ¿Qué otro dato nos dan? Nos dan el tiempo, ¿no? Que el tiempo va a ser igual a un año, 7 meses y 21 días. ¿Qué más nos están dando de dato? Nos están dando de dato la tasa. La tasa de interés que va a ser igual a 24% anual. ¿Vale? Entonces, nosotros recordando que el interés, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Pregunta, ¿podemos sustituir de manera directa en la ecuación los datos que tenemos aquí? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la tasa de interés está en años y el tiempo está en 3 dimensiones, en 3 unidades, ¿no? Años, meses y días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al tiempo lo tenemos que pasar a años. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, ¿no? Tenemos un año, ¿cuántos días tiene? Un año, tiene 365 días. ¿Vale? 7 meses, ¿cuántos días tiene? Un mes, ¿cuántos días tiene? Tiene 30 días. ¿Sí? Van a decir, no, pues depende del mes, porque algunos tienen 30, otros tienen 31 y febrero tiene 28. Sí, pero para fines prácticos vamos a manejar que un mes tiene 30 días. Entonces, si un mes tiene 30 días, 7 meses tiene 210 días. Y bueno, 21 días, sabemos que son 21 días. Ya que tenemos esto, sumamos todos estos días y tenemos 5 más 0, 5 y 1, 6. 6 más 1, 7 y 2, 9. 3 y 2, 5. Entonces tenemos que en total son 596 días. Pero yo no quiero pasar el tiempo a días, yo lo quiero pasar a años. Entonces a estos días lo voy a dividir entre 365 días. ¿Por qué 365 días? Porque es lo que tiene un año.
Efectuamos la división, tenemos 596 entre 365, nos da un total de 1.6, 1.63. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tiempo va a ser igual a 1.63, ¿qué? 63 años. Como el tiempo y la tasa de interés están en la misma unidad, que son años, ahora sí podemos sustituir los valores en la fórmula. ¿Cómo quedaría? Tenemos que el interés va a ser igual al capital. ¿El capital cuánto vale? 40,000, ¿no? 40,000. Por la tasa de interés es del 24%. Vamos a quitarle el porcentaje, que es dividirlo entre 100, y nos da 0.24. ¿Sí? Entonces la tasa es de 0.24. Por el tiempo ¿cuánto vale? 1.63. Por 1.63. Efectuamos la operación y tenemos el siguiente resultado, ¿no? Entonces, 40,000 por 0.24 por 1.63 nos da un total de 15,648. ¿Sí? Entonces, este va a ser nuestro interés de los 40,000 pesos de capital. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Igual vamos a pasarlo al pizarrón electrónico. Y vamos con el siguiente. Tenemos que capital con tasa de interés del 12% anual produce interés de 15,000 pesos en 10 meses. Entonces, primero, ¿qué es identificar? ¿Qué nos están preguntando? ¿Qué nos piden? Nos piden el capital, o sea, el valor de C. ¿Qué datos tengo? Nos están dando como dato la tasa de interés, que va a ser igual a el 12%. 12% anual, ¿no? 12% anual. ¿Qué más datos tenemos? Tenemos el interés, o sea, la I mayúscula. Tenemos que el interés es igual a 15,000 pesos. Tenemos interés de 15,000 pesos. Y tenemos el tiempo, ¿no? El tiempo en que está en 10 meses. Pregunta. Bueno, ahorita les hago la pregunta. Tenemos esto. Nosotros recordamos que el interés, ¿a qué es igual? El interés simple es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. ¿Sí? Pregunta, ¿podemos sustituir de manera directa en la ecuación los valores? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tasa de interés está en años y el tiempo está en meses. Entonces hay que pasar el tiempo a años o la tasa de interés a meses. Vamos a pasar la tasa de interés a meses, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo pasamos la tasa de interés a meses? Muy sencillo, tenemos que nosotros sabemos que un año, ¿cuántos meses tiene? Es igual a 12 meses, ¿vale? Entonces, como un año son 12 meses y tenemos la tasa anual es de 12 meses, pues únicamente vamos a dividir. Entonces, esto va a ser igual a 12 entre 12. ¿Sí? 12% entre 12 nos va a dar un total de 12 entre 12 y eso nos va a dar un total de 1, ¿no? Entonces tenemos 1% de interés mensual. Quitamos el porcentaje, que es dividirlo entre 100, y tenemos que esto es 0.01 mensual.
ya tenemos nuestra tasa de interés. Entonces, ¿qué sigue? Si se fijan, aquí en la fórmula tenemos el cálculo del interés, pero no nos están pidiendo el interés. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el capital. Entonces tenemos que despejar el capital de esta ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden, despejar es dejar solo al término que queremos despejar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero despejar la C, tengo que dejar solita la C en este lado de la igualdad, ¿no? Entonces, como lo quiero dejar solita, ¿qué es lo que me está estorbando? Me está estorbando esta I y este T. ¿Qué están haciendo esta I y esta T? Están multiplicando, entonces van a pasar dividiendo del otro lado para no alterar la ecuación. Recuerden, cuando nosotros pasamos un término de un lado de la ecuación a otro, lo que tenemos que hacer es pasarlo al otro con lo contrario. O sea, si están aquí multiplicando, sería dividiendo. Si estuvieran sumando, serían restando. Si estuvieran restando, serían sumando. ¿Vale? Entonces, ¿cómo quedaría? La I y la T que me están estorbando lo voy a pasar dividiendo. Entonces tenemos el interés sobre la tasa de interés por el tiempo va a ser igual a nuestro capital. Sustituyendo los valores, tenemos que el interés son 15,000 pesos, ¿no? Entonces ponemos 15,000 pesos sobre la tasa. La tasa de interés es de 0.1 que va a multiplicar a el tiempo que son 10 meses. ¿Vale? Esta que va a ser igual, esto va a ser igual al el capital. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos ahí el capital. Hacemos la operación, tenemos 15,000 entre 1, ¿no? Esto va a ser nuestro capital. ¿Vale? Entonces tenemos aquí nuestro capital. Bueno, aquí me equivoqué, ¿no? Porque aquí es 0.01, ¿no? No 0.1, porque 0.1 sería el 10% y nosotros tenemos el 1%, ¿no? Entonces aquí sería 0.1, ¿no? Y 0.1, entonces esto va a ser igual a, que nuestro capital va a ser igual a 150,000. Y este es nuestro resultado. ¿Vale? Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos cuál va a ser o cuál es la tasa de interés a la que ha sido invertido un capital de 110,000 pesos que durante 2 años y 5 meses produjo 39,875 de interés. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos están preguntando? Nos están pidiendo la tasa de interés, o sea, la I minúscula. ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el capital, que son 110,000 pesos. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tiempo, que son 2 años y 5 meses. ¿Qué más tenemos? El interés, que va a ser igual a 39,875. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros recordando la fórmula para sacar el interés simple va a ser igual a el capital por la tasa de interés por el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la tasa de interés. Entonces, debemos despejar la tasa de interés de esta ecuación. Despejada, ¿cómo quedaría? Tenemos que el interés va a ser igual
o lo vamos a dividir entre la tasa de interés por el tiempo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés y el tiempo, ¿qué están haciendo con la C? Están multiplicando, ¿no? Y es lo que nos está estorbando. Entonces lo paso al otro lado, dividiendo. Por eso tenemos, perdón, es la C, ¿no? Lo que queremos despejar es el I, ¿no? Entonces la C es lo que estaría de este lado, ¿no? Entonces aquí sería C. Esto va a ser igual a I. ¿Por qué que nos está estorbando? Nos está estorbando de la I, nos está estorbando el C y el T. ¿Qué están haciendo? Están multiplicando, por lo tanto pasan dividiendo. ¿Sí? Ya tenemos despejado nuestra I. Pero nosotros no podemos todavía sustituir los valores. ¿Por qué? Porque el tiempo lo tenemos en dos unidades de tiempo, ¿no? Tenemos años y meses. Entonces hay que pasarlo a solamente una unidad. Vamos a decir que sean meses. Si nosotros recordando, un año es igual a 12 meses. ¿Sí? Por lo tanto, 2 años sería 2 por 12 más los 5 meses, ¿no? Que está aquí. Entonces 12 por 2 son 24. 24 más 5 son 29. Entonces el tiempo son 29 meses. ¿Vale? Entonces ya tenemos estos 29 meses. Ahora sí, vamos a sustituir en la ecuación. ¿Cómo quedaría? La tasa de interés va a ser igual a I, que sería el interés, que son 39.875 sobre el capital son 110,000 pesos, que va a multiplicar al tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 29. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 39.875 sobre, vamos a hacer esa multiplicación, 110,000 por 29 nos da 3.190.000. ¿Vale? Ahora sí, dividimos 39.875 entre los 3.190.000 pesos. Bueno, 190.000 nos da un total de 0.0125. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra tasa de interés va a ser igual a 0.0125. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Va a ser una tasa mensual, una tasa anual? En este caso va a ser mensual. ¿Por qué? Porque el tiempo lo pasamos a meses. Entonces, este resultado es la tasa de interés mensual. Y bueno, vamos a continuar, vamos con el siguiente ejercicio. Entonces vamos a hacerlo en otra hoja. Página tenemos este ejercicio. ¿Sí? ¿Qué tiempo habrá estado invertido el capital de 85,000 pesos que produjo un interés de 35,700 a una tasa anual de el 21%? ¿Vale? Entonces, ¿qué datos nos están dando? Más bien, ¿qué nos están pidiendo? Nos piden calcular el tiempo, ¿no? El tiempo no es lo que debemos de calcular. ¿Sí? ¿Qué datos nos están dando? Nos están dando el capital, que va a ser de 85,000 pesos. ¿Qué más nos están dando? Nos están dando la tasa de interés, o sea, la letra I minúscula, que sería de el 21% anual. Y tenemos el interés, que va, la letra I mayúscula, que va a ser igual a
35,700. ¿Vale? Son los datos que nos están dando. Entonces nos piden el tiempo, recordando la fórmula del interés simple. El interés va a ser igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. Como están pidiendo el tiempo de esta ecuación, vamos a despejar el tiempo. Entonces vamos a tener que el interés sobre el capital por la tasa de interés va a ser igual al tiempo. Ya que tenemos calculado, bueno, ya que tenemos despejado el tiempo, únicamente sustituimos. Aquí sí podemos sustituir de manera directa, ¿por qué? Porque nos están pidiendo el tiempo, ¿vale? Como tenemos la tasa que está a un año, la tasa anual, que es una tasa anual, el tiempo o el valor que nos vaya a salir aquí va a ser por año, ¿sí? Entonces tenemos la tasa anual del 21%, quitamos el porcentaje de una vez, sería 0.21, ¿sí? Anual. Entonces tenemos el interés, que son 35,700 sobre el capital es de 85,000. Que va a multiplicar a la tasa de interés, que es de 0.21, ¿no? 0.21. Esto va a ser igual a el tiempo, ¿vale? Entonces el tiempo, ¿a qué va a ser igual? A 35,700 sobre la operación, ¿no? Tenemos 85,000 por 0.21. Eso nos da un total de 17,850. 17,850. ¿Vale? Esta división, 35,700 entre 17,850, nos da un total de 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tiempo va a ser igual a 2, ¿qué? 2 años. ¿Por qué? Porque la tasa que manejamos fue anual. ¿Vale? Entonces aquí la respuesta sería 2 años. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos ya la tasa, ya vimos pues lo que es el interés simple. Vamos a ver ahora lo que es el monto. ¿Qué es un monto? El monto de un capital utilizando interés simple. Se conoce por monto a la suma del capital más el interés. También se le denomina valor futuro, valor acumulado o valor nominal. Si vamos a regresarnos al pizarrón electrónico, una nueva página, nosotros tenemos que el monto es el dinero que el banco, la institución nos va a dar por haber ahorrado una cierta cantidad de dinero en un cierto tiempo, ¿sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual ese monto? Va a ser al capital, o sea, al depósito que nosotros ahorramos, a la cantidad que nosotros ahorramos, más un interés, ¿sí? Esto va a ser igual al monto. Si nosotros recordamos que el interés, ¿a qué era igual? Al capital por la tasa de interés por el tiempo. Si nosotros de la ecuación del monto sustituimos el valor del interés, ¿cómo nos quedaría? El monto va a ser igual al capital más el interés, pero ¿cuánto es el interés? El capital más la tasa de interés y el tiempo, ¿sí? Ahora bien, nosotros de aquí podemos factorizar. Factorizar es descomponer o hacer unos términos en dos productos, ¿sí? En dos factores, pero en dos factores. ¿Cómo sería? Entonces m va a ser igual, como tenemos en común
Este término que es la letra C es lo que vamos a factorizar. C, ¿por qué número me va a dar la C? Sería por 1, ¿no? Porque C por 1 nos da la C. Más, ¿qué número o qué valor multiplicados por C nos da IT? C y T. Pues I y T, ¿no? ¿Por qué? Porque C por IT nos va a dar C y T, que es lo que tenemos aquí. Entonces, esta parte de esta ecuación y esta ecuación es lo mismo. ¿Sí? Entonces, nosotros también podemos utilizar esta ecuación para el cálculo de los montos. ¿Vale? Y bueno, es aquí lo que tenemos aquí en esta diapositiva, recordando que la fórmula para obtener el interés es, bueno, ya sabemos, capital por tasa de interés por el tiempo. Si lo sustituimos y factorizamos, tenemos aquí esta fórmula. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dice, si una persona deposita 7,500 pesos en una cuenta bancaria que ofrece pagar 2.35% mensual, simple, ¿cuál es el monto al final del año? ¿Sí? Entonces tenemos este ejemplo, tenemos que, bueno, ya sabemos que el monto va a ser igual al capital por 1 más la tasa de interés por el tiempo. Los datos que nos dan es el capital, que son 7,500, la tasa de interés, que es 2.35 mensual, y el tiempo es un año. ¿Sí? Recuerden, para poder aplicar esta fórmula o todas las fórmulas que vayamos a ocupar de interés simple, nuestro término I y nuestro término T tienen que estar en las mismas unidades de tiempo. En este caso vemos que la T y la I no están en la misma unidad de tiempo, ya que T está en años y la I está en meses. Entonces debemos de convertir, hay dos formas, convertir el tiempo a meses o la tasa a años. Cualquiera de las dos es válida. Vamos a hacer la de la tasa. Entonces, la tasa bimestral es del 2.35%. ¿Sí? La tasa mensual, perdón, tasa mensual. Entonces, nosotros sabemos que 12 meses es equivalente a un año. Entonces, como son 12 meses, para nosotros convertir este mes a año tenemos que multiplicarlo por 12. Entonces tenemos 2.35 por 12 nos da 28.2% anual. ¿Sí? Recordando, debemos de quitar el porcentaje, para quitarlo es dividirlo entre 100. Entonces 28.2 entre 100 nos da 0.282. Ese va a ser nuestra tasa anual. Ahora sí, el tiempo y la tasa la tenemos en el mismo periodo, en la misma unidad de tiempo. Ahora sí podemos sustituir los valores en la ecuación. Y nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos el monto, va a ser igual al capital, que son 7,500, por 1 más la tasa de interés. La tasa de interés ya habíamos visto que es de 0.282 por el tiempo, que va a ser un año, ¿no? O sea, por 1. Efectuando las operaciones nos da como resultado que el monto es de 9,615. ¿Vale? Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Sí, igual vamos a pasarlo al pizarrón electrónico. Sí, tenemos, ¿cuál es el capital que produjo un monto de 135,000 pesos a una tasa de 14% anual durante 9 meses? Entonces, ¿qué datos nos están pidiendo? Primero debemos de identificar qué es lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es el capital, ¿no? O sea, la letra C. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Qué datos nos están dando? Tenemos el monto, que va a ser igual a 135,000 pesos. Ese es nuestro monto. ¿Qué más datos nos dan? Nos dan la tasa de interés. La tasa de interés es igual a 14% anual. ¿Sí? ¿Qué más datos nos dan? Nos dan el tiempo, ¿no? Que el tiempo son
9 meses. Recordando la fórmula del monto, el monto va a ser igual a el capital, que va a multiplicar a 1 más la tasa de interés por el tiempo. ¿Sí? Entonces, como nos están pidiendo el capital, nosotros de esta ecuación debemos despejar la letra C. Entonces, como nos quedaría, ¿qué es lo que nos está estorbando? Pues este término, ¿no? ¿Qué está haciendo este término? Está multiplicando, por lo tanto va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces tenemos el monto sobre 1 más la tasa de interés por el tiempo, va a ser igual al capital. ¿Sí? Ahora ya que tenemos despejado la C, el capital, ¿podemos sustituir de manera directa los valores en la ecuación? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que la tasa está en años y el tiempo está en meses. Entonces ya sea que pasemos el tiempo a años o la tasa a meses. Vamos a pasar la tasa a meses. ¿Cómo quedaría? Como está por año, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 12. Entonces 14 entre 12 14 entre 12, ¿a cuánto es igual? Recordando las clases de primaria y de secundaria, tenemos que una fracción y que pues los dos son múltiplos del 2, entonces se pueden simplificar. ¿Cómo quedaría? 14 entre 2 sería 7, 12 entre 2 sería 6. 7 sextos. Nosotros dividimos 7 entre 6 para ponerlo en decimal. Esto va a ser igual a 1.16. 16,6 por ciento mensual. Una vez vamos a quitar el porcentaje. Para quitar el porcentaje dividimos entre 100. Entonces esto va a ser igual a 0.0116, ¿vale? Mensual. Entonces ya tenemos el tiempo y la tasa de interés en la misma unidad, que son en meses. Ahora sí, podemos sustituir en la ecuación los valores. ¿Cómo nos quedaría? Tenemos el capital, va a ser igual al monto. ¿Cuánto es el monto? 135,000 pesos, ¿no? Sobre 1 más la tasa de interés, que es de 0.116 por el tiempo. ¿El tiempo de cuánto es? De 9, ¿no? 9 meses. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 135,000 sobre, aquí tenemos 9 por 1. Más bien por 0.0. Aquí me faltó un 0, ¿no? Aquí es 0, ¿no? Es 0.0116. Nos da un total de, y bueno, tenemos 1 más 0.1044. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 135,000 sobre 1 más 0.1044 es igual a 1.1044, ¿no? Esto a qué va a ser igual. Entonces tenemos 135,000 entre 1.1044 nos da un total de 122,238
31. ¿Sí? Entonces nuestro capital va a ser igual a 122.238.31. ¿Sí? Este es nuestro resultado de el capital. ¿Vale? Y bueno, con esto cerramos la sesión de hoy. Y bueno, que tengan un excelente día.